Mi nombre es Robert, y durante gran parte de mi vida el cielo fue mi segundo hogar. Acumulé miles de horas pilotando diferentes aviones, viajando en innumerables trayectos y enfrentándome tanto a cielos tranquilos como a tormentas furiosas. Para mí, volar no era solo un trabajo, era una parte esencial de mi identidad. Estaba preparado para cualquier desafío, habiendo estudiado a fondo cada protocolo de emergencia y superado situaciones que pusieron a prueba mis habilidades y mi calma. A pesar de algunos momentos de miedo, siempre lograba mantener el control y garantizar la seguridad de mi tripulación y mis pasajeros. Pero entonces llegó un vuelo que pondría en duda todo lo que creía saber. Era un trayecto corto y sencillo, de esos que un piloto realiza sin pensarlo demasiado. Las condiciones climáticas eran perfectas, cielo despejado y excelente visibilidad. Durante las inspecciones previas al vuelo no encontramos ningún problema mecánico. Me acomodé en mi asiento en la cabina, ajusté mis auriculares y revisé la lista de comprobación con mi copiloto. Todo parecía completamente normal. La rutina habitual de los procedimientos y el sonido familiar de los motores al encenderse me envolvieron. Me sentía en casa, en un entorno que conocía muy bien. El despegue transcurrió sin problemas. Ascendimos suavemente, atravesando algunas nubes, mientras la ciudad debajo de nosotros se desvanecía en la distancia cuando alcanzamos la altitud de crucero. Revisé el panel de instrumentos. Todo parecía estar en orden. La velocidad, el combustible y los indicadores no mostraban señales de alarma. Mi copiloto y yo manteníamos una conversación ligera pero profesional, atentos a la trayectoria del vuelo. Incluso me tomé un momento para mirar el horizonte infinito, una vista que siempre me recordaba la inmensidad del cielo. Al principio, el problema se manifestó de manera sutil, un leve parpadeo en uno de los paneles de instrumentos, una luz roja que apareció y desapareció rápidamente. Me incliné hacia adelante, intrigado, tratando de investigar, pero antes de poder analizarlo por completo, otra advertencia se iluminó, seguida de muchas más. En cuestión de segundos, la tranquilidad de la cabina se convirtió en un caos de alarmas sonando por todas partes. «Estamos perdiendo el sistema hidráulico», anunció mi copiloto con voz firme, pero sin rastro de pánico. Ambos estábamos entrenados para manejar este tipo de emergencias. Las fallas en los sistemas eran parte del trabajo, y por eso nos preparábamos con rigurosos entrenamientos y simulacros. Pero esta vez, la situación se sentía diferente. Las advertencias continuaban apareciendo en el panel, una tras otra, como un incendio descontrolado. «Confirma el estado», respondí rápidamente, moviendo mis manos sobre los controles, tratando de identificar el problema. Pero nuestros intentos por aislar la falla fueron interrumpidos cuando el avión se sacudió de manera brusca. No era simple turbulencia, fue un cambio repentino en el equilibrio de la aeronave que hizo que mi asiento vibrara con fuerza. Y entonces, de pronto, perdimos la energía. Por un momento aterrador, todo quedó en silencio. El zumbido de los motores, las lecturas constantes de nuestros instrumentos, las luces de navegación, todo desapareció. La cabina quedó sumida en una quietud inquietante que me hizo sentir un escalofrío recorriendo mi espalda. Un momento después, la energía de emergencia se activó y los sistemas volvieron lentamente a la vida, aunque estaba claro que algo iba muy mal. «Estamos perdiendo altitud», declaró mi copiloto. Su voz reflejaba una urgencia inconfundible. Miré rápidamente el altímetro. Estábamos cayendo a gran velocidad. Agarré los controles e intenté estabilizar el descenso, pero se sentían inusualmente rígidos y sin respuesta. El avión no reaccionaba como debía. Esto no era una simple falla mecánica. Algo más, fuera de nuestro control, nos arrastraba hacia abajo. «Mayday, Mayday», transmití por la radio con voz firme, aunque en mi interior
comenzaba a aceptar una aterradora realidad. Tenemos una falla crítica en el sistema. Solicitamos aterrizaje de emergencia inmediato, anuncié. La respuesta de la torre de control llegó débil, casi perdida en el ensordecedor sonido de las alarmas que llenaban la cabina. El avión seguía descendiendo rápidamente, las alertas no cesaban, y el horizonte empezó a inclinarse de forma alarmante. Siempre había confiado en el control, en mis habilidades y en mi entrenamiento. Pero en ese momento crítico, mientras nos precipitábamos hacia el suelo, un sentimiento desconocido para cualquier piloto me invadió, una absoluta impotencia. El suelo se acercaba cada vez más rápido. Mis manos se movían instintivamente, tratando en vano de estabilizar la aeronave, pero en el fondo sabía que el destino ya estaba escrito. De repente, la oscuridad lo cubrió todo. No sentí dolor, ni peso, ni el paso del tiempo, solo una calma inexplicable, como si de golpe todos mis lazos con la realidad se hubieran desvanecido. Esperaba sumergirme en la nada, en el vacío total, pero mi conciencia seguía allí. Poco a poco, comencé a percibir sonidos lejanos, voces apagadas, sirenas aullando, el crepitar siniestro de las llamas. Lentamente, mi vista se adaptó a una nueva realidad. Ante mí, los restos del avión eran apenas metal retorcido y escombros dispersos. Una espesa nube de humo se elevaba hacia el cielo, oscura y densa, emergiendo del fuselaje destrozado. Piezas de la aeronave estaban esparcidas por todas partes, muchas irreconocibles. Las luces intermitentes de los vehículos de emergencia iluminaban la escena de una manera surrealista, mientras personas corrían de un lado a otro, gritando, buscando desesperadamente sobrevivientes. Y entonces lo vi, mi propio cuerpo entre los restos, deforme, fracturado de maneras impensables, y sin embargo no sentía dolor. Observé cómo los paramédicos se apresuraban hacia mí. Sus voces eran un eco lejano, sus manos se movían con urgencia, intentando devolver la vida a algo que ya no me pertenecía. En cualquier otra circunstancia, el pánico me habría consumido. Habría luchado con desesperación por despertar, por moverme, pero en cambio me sentí distante, como un espectador viendo una película, donde yo era a la vez el protagonista y el observador. Mientras permanecía allí, flotando en medio del desastre, una extraña sensación comenzó a invadirme. Era un leve empujón, apenas perceptible al principio, como una mano invisible que me instaba a seguir adelante. Lentamente, aquella sensación creció hasta convertirse en una fuerza imposible de ignorar. Me arrastraba lejos de los escombros, lejos del sonido de las sirenas, de los gritos de auxilio, lejos del mundo que había conocido toda mi vida. Intenté resistirme, me aferré a lo conocido, incapaz de aceptar lo que estaba ocurriendo. Pero aquella fuerza era imparable, más fuerte que la gravedad misma, tirando de mí sin descanso, llevándome hacia lo desconocido. Entonces, ante mí, apareció un túnel, pero no era de piedra ni de metal, nada tangible o terrenal. Estaba hecho completamente de luz. Se extendía hasta el infinito, irradiando un resplandor como nada que hubiera visto antes. Al contemplarlo, una avalancha de emociones me invadió, miedo mezclado con asombro, curiosidad atenuada por una paz inexplicable. De alguna manera, cada parte de mi ser reconocía este fenómeno, aunque mi mente no tenía ninguna referencia previa para algo así. La atracción del túnel era irresistible, y sin darme cuenta, me vi avanzando hacia su resplandeciente abrazo. Al cruzar su umbral, el mundo que había dejado atrás, los restos destrozados del avión, el caos, incluso mi propio cuerpo deformado, se desvaneció en la oscuridad. Avanzaba sin esfuerzo propio, llevado por una fuerza misteriosa. La luz que me rodeaba no solo era visible, sino que podía sentirse. No era solo brillo, sino también calor,
aunque no en el sentido físico. Me envolvía con una calma imposible de describir. Era como si una presencia más grande que yo mismo me rodeara, una que me comprendía por completo y sin embargo no me juzgaba. A medida que atravesaba este pasaje de luz, sin saber a dónde me dirigía ni qué me esperaba al final, no estaba preparado para lo que estaba por suceder. No caminaba, no flotaba, no sentía suelo bajo mis pies, y aún así me movía sin esfuerzo, impulsado por esta energía indescriptible. La experiencia era completamente ajena a cualquier cosa que hubiera vivido antes. Me encontraba en un estado que desafiaba toda lógica y, sin embargo, no sentía miedo. Quizás una parte de mí pensaba que debería tenerlo, pero en ese momento, todo lo que había conocido en mi vida había quedado atrás. No había cabina, ni instrumentos, ni procedimientos de seguridad. Estaba fuera de mi control, navegando en un reino muy distante de la existencia terrenal. La luz se intensificaba mientras avanzaba, creciendo en un resplandor que debería haber sido cegador, pero mi visión no se veía afectada. Sin embargo, no veía con los ojos, sino con algo más profundo dentro de mí, algo más esencial. El calor que me envolvía se hizo más intenso, como un abrazo reconfortante que penetraba en lo más profundo de mi ser, alcanzando partes de mi alma que nunca había conocido. Y entonces apareció ante mí una figura radiante formada de luz y aún así perfectamente distinguible. Sus detalles no eran nítidos, pero su presencia era incuestionable. Irradiaba una majestuosidad que no era amenazante, sino imponente y absoluta, dejando fuera toda duda. Nunca había sido una persona particularmente religiosa. Creía en un poder superior, pero sin afiliarme a una fe en particular. Sin embargo, en ese instante lo supe sin necesidad de explicación. Era Jesús. Al reconocerlo, algo dentro de mí se liberó. Era como si mi alma hubiera estado encerrada en una prisión invisible que en ese momento se desmoronaba, liberándome por completo. Lo que sentí en ese instante fue amor, pero no un amor cualquiera, era un amor puro, infinito, que llenó cada vacío dentro de mí. Un amor que siempre había estado ahí, esperándome pacientemente, incluso cuando lo había ignorado, cuando me había alejado, cuando había seguido mi propio camino sin mirar atrás. Las palabras me abandonaron. Todo pensamiento, toda duda, todo temor dejaron de importar. Lo único real era aquella libertad absoluta y el amor inmenso que en ese momento se convirtió en la esencia misma de mi existencia. Cuando él pronunció mi nombre, Robert, el sonido resonó como una revelación profunda. No fue solo el reconocimiento de mi identidad, fue un encuentro con un conocimiento absoluto, una comprensión total y profunda, mucho más allá de mi propia conciencia. «Estás aquí porque aún no es tu tiempo», dijo Jesús. Su voz tenía autoridad, pero al mismo tiempo irradiaba una compasión infinita. No pude responder. Mi mente intentaba comprender lo que estaba sucediendo, pero mi alma ya lo sabía, lo sentía en lo más profundo. Jesús se acercó y aunque sentí que lo correcto era arrodillarme, me mantuve de pie, no por mi propia fuerza, sino por la intensidad de su presencia. «Hay algo que debes ver», continuó. «Tienes una misión que cumplir». En ese momento me sentí completamente expuesto ante él. No había secretos, ni máscaras, ni barreras. Todo mi ser, mi pasado, mis pensamientos, mi esencia quedó a la vista. Sin embargo, en esa vulnerabilidad total, no sentí vergüenza ni juicio, solo un amor inmenso, tan intenso que casi era imposible soportarlo. Entonces, el ambiente cambió. Ya no estaba quieto frente a Jesús. Me movía sin esfuerzo a través de un espacio etéreo. A mi alrededor, todo se transformaba y se expandía, hasta que comencé a ver escenas de mi propia vida.
No eran solo recuerdos, sino experiencias vívidas, como si las estuviera reviviendo. Me encontré de nuevo en mi infancia, en mi habitación, mirando los aviones volar en el cielo. Recordé la emoción y el deseo de volar algún día, pero esta vez mi perspectiva era más amplia. Vi detalles que antes no había notado. En la puerta, mi madre me observaba. Su sonrisa era suave, y en sus ojos se reflejaba algo más profundo. Una oración silenciosa, una esperanza de que algún día encontrara mi verdadero propósito. La visión cambió y me vi como adolescente, sentado en mi cama, con la cabeza entre las manos, abatido por un fracaso reciente. No recordaba los detalles. ¿Había decepcionado a un amigo, a un maestro? No lo sabía. Solo sentía que no era suficiente, que nunca lograría algo importante. Y entonces lo vi. Jesús estaba allí. No en una forma física, pero su presencia llenaba la habitación. Esperaba pacientemente a que levantara la mirada, a que acudiera a él, pero nunca lo hice. Las visiones continuaron, una tras otra. Vi todos los momentos en los que había dudado de mí mismo, en los que el miedo me impidió vivir plenamente. Pero también vi algo que nunca había notado antes: pequeños actos de bondad, palabras simples pero significativas, decisiones tomadas sin pensarlo demasiado. Cada una de estas acciones había dejado una huella, había impactado vidas de maneras que jamás imaginé. Una escena en particular me conmovió profundamente. Recordé haber animado a un compañero piloto que quería renunciar. No solo continuó su carrera, sino que años después realizó un aterrizaje de emergencia que salvó muchas vidas. En otra imagen vi cómo había consolado a un amigo en duelo, dándole la fuerza para seguir adelante en sus momentos más oscuros. Las emociones me sobrepasaron. Lágrimas rodaban por mi rostro cuando comprendí la verdad. Nunca había sido insignificante. Cada interacción, cada palabra, cada decisión tenía un propósito y un impacto mayor del que había percibido. Durante mucho tiempo había estado enfocado solo en mi propio camino, sin ver el efecto que mis acciones tenían en los demás. Entonces, las visiones se detuvieron, y una vez más me encontré en la presencia directa de Jesús. Su mirada reflejaba un amor inmenso, difícil de comprender, pero también percibí un aire de expectativa en sus ojos. «Fuiste creado para algo más grande que esto», declaró. Sus palabras resonaron en lo más profundo de mi ser. De repente, comprendí la magnitud de lo que se me había dado: mi vida, mis oportunidades, los incontables momentos que había dado por sentados. Y ahora debía tomar una decisión crucial. Podía aceptar el propósito que siempre había estado esperándome, entrar en la misión que había sido cuidadosamente preparada para mí, o podía regresar a una vida llena de oportunidades desperdiciadas y un potencial sin cumplir. La elección era mía. El tiempo pareció expandirse, cargado de un significado profundo. Allí estaba yo, envuelto en la luz radiante de la presencia de Jesús, con el corazón latiendo con anticipación. La verdad que Él me reveló me impactó profundamente. Mi existencia tenía un impacto mucho mayor del que jamás había imaginado. Cada decisión, cada palabra, cada acción creaba ondas que se extendían más allá de lo que mis ojos podían ver. Y sin embargo, había vivido como si solo importara el presente. Pero aún quedaba otra revelación por descubrir. Con un suave movimiento de su mano, la luz a mi alrededor cambió sutilmente, atrayéndome hacia un nuevo entendimiento. Como si fuera una invitación, avancé sin sentirme obligado, sino guiado a presenciar algo esencial. La atmósfera brilló con un cambio inminente y en un instante ya no estaba frente a él. En su lugar, contemplé el futuro. La visión no era un sueño borroso ni una secuencia confusa, era real.
como si hubiera atravesado el tiempo. Lo que vi me dejó sin aliento. Al principio, el camino ante mí resplandecía con luz. Me vi a mí mismo despertando de este encuentro divino, transformado. No volvía simplemente a mi vida de antes, avanzaba hacia una existencia más plena. Me vi compartiendo con otros las verdades que ahora eran irrefutables para mí. Algunos reaccionaban con escepticismo, pero otros escuchaban con atención, como si mis palabras confirmaran una verdad que siempre habían buscado. Observé cómo simples conversaciones despertaban profundas revelaciones. Personas que habían estado en una búsqueda durante toda su vida, finalmente encontraban las respuestas que anhelaban. Vi cómo el miedo y la duda desaparecían al aceptar el amor de Jesús. Algunos que estaban al borde de la desesperación, sin saber cuál era su propósito, fueron transformados por una simple conversación sincera. Las consecuencias de estos encuentros se extendieron. Un hombre, inspirado por mi testimonio, decidió reconciliarse con su familia en lugar de cortar los lazos para siempre. Una mujer que había estado paralizada por el miedo, finalmente aceptó el papel que siempre había evitado. Un niño, conmovido por las verdades que aprendió, creció hasta convertirse en un líder que guiaría a miles hacia Cristo. El impacto de mi testimonio continuó expandiéndose, tocando a personas que nunca llegué a conocer, cambiando el mundo una persona a la vez. Pero entonces la visión cambió, la luz brillante se desvaneció, el calor reconfortante desapareció y vi un camino diferente. Me vi a mí mismo despertando en un hospital, como antes, pero esta vez con una diferencia crucial. La misma verdad ardía en mi interior, pero en lugar de abrazarla, la ignoré. Me convencí de que todo había sido un sueño, una simple ilusión de mi mente. Pensé que sería más fácil volver a mi vida anterior que aceptar un desafío que lo cambiaría todo. Y así guardé silencio. Vi cómo los días se convertían en semanas y la pasión dentro de mí comenzó a apagarse. Volví a mis viejas rutinas, a la cabina del avión, a conversaciones que antes parecían significativas, pero que ahora se sentían vacías. En esta realidad alterada, las personas de mi primera visión, aquellas que habían escuchado y transformado sus vidas, eran completamente diferentes. El hombre que pudo haberse reconciliado con su familia nunca lo hizo. Su relación quedó rota para siempre. La mujer que estaba a punto de aceptar su destino permaneció atrapada en sus miedos. Y el niño que pudo haberse convertido en un gran líder nunca encontró la verdad que habría cambiado su vida. Su camino tomó un rumbo lleno de sufrimiento y pérdida, todo evitable, todo porque yo elegí el silencio en lugar de la acción. La carga de esta realización fue abrumadora. Siempre había creído que las acciones o inacciones de una sola persona no podían cambiar significativamente el mundo. Pero esta visión me mostró cuán equivocado estaba. Entonces la visión se desvaneció, dejándome con un entendimiento claro y absoluto de mi propósito. Una fuerza poderosa tiraba de mí, insistente e inquebrantable, mientras los futuros que había presenciado, los caminos divergentes, las decisiones, las consecuencias, se desvanecían. La presencia de Jesús permanecía firme y constante. Pero a pesar de mi deseo de quedarme, sentí que algo me jalaba de vuelta. Todo dentro de mí resistía la partida. Después de haber estado envuelto en un amor y una verdad incomparables, donde el miedo, la confusión y la duda no existían, ¿cómo podría regresar a mi antigua vida? Y sin embargo, en lo más profundo de mi ser, sabía que mi tiempo en ese reino celestial había terminado. Mi verdadera misión apenas estaba comenzando. La luz que me envolvía comenzó a difuminarse hasta desvanecerse en la oscuridad. Luego, un sonido, al principio lejano, creció en intensidad.
volviéndose cada vez más claro y nítido. Voces, el pitido de máquinas, el sutil murmullo de movimiento a mi alrededor. Inhalé bruscamente, sintiendo el aire quemar mis pulmones, mientras la vida regresaba a mí con una intensidad abrumadora. Estaba de vuelta. El dolor recorrió mi cuerpo, un contraste brutal con la ligereza etérea que acababa de experimentar. Me sentía pesado, como si cada parte de mí estuviera siendo arrastrada hacia la realidad, mi piel hipersensible a cualquier contacto. Cada sensación estaba amplificada, el ardor en mi pecho, el latido punzante en mi cabeza, la opresión en mi garganta. Pero, por encima de todo, había una certeza profunda, un conocimiento inquebrantable que trascendía el dolor físico. Mis ojos parpadearon, intentando ajustarse a la luz. Figuras se movían sobre mí, sus siluetas borrosas al principio, pero sus voces eran claras, llenas de urgencia y asombro. Las luces blancas y brillantes, el olor clínico del desinfectante. No había duda, estaba en un hospital. «¡Está despierto!», exclamó alguien cerca, con una mezcla de emoción y asombro en su voz. A medida que mi visión se enfocaba, vi los rostros de los médicos, las enfermeras y mi familia. Eran familiares, pero al mismo tiempo se sentían lejanos, como si los estuviera viendo con nuevos ojos. Un doctor se inclinó hacia mí, pasándome una luz frente a los ojos, su expresión llena de incredulidad mientras revisaba mis signos vitales. «Esto es inexplicable», murmuró, con la mirada fija en el monitor junto a mi cama, la sorpresa marcada en su rostro. «¿Qué está diciendo?». Otra voz interrumpió con preocupación. Era mi madre. Giré la cabeza y la vi junto a mi cama, con los ojos llenos de lágrimas, pero brillando con alivio. El doctor hizo una pausa, luchando por comprender lo que tenía frente a él. «No debería estar despierto», admitió finalmente, «con sus heridas». Señaló mi historial médico con una expresión de desconcierto. «No esperábamos que lograra sobrevivir». Sus palabras flotaban a mi alrededor, apenas alcanzando a afectarme, porque yo ya conocía una verdad más profunda. Había muerto. Había trascendido mi forma física, viajado más allá de este mundo. Me había encontrado con Jesús y Él me había enviado de vuelta. Mi padre se acercó tomando mi brazo con fuerza, como si necesitara asegurarse de que realmente estaba allí. Sus ojos, normalmente serenos y estoicos, ahora estaban nublados por la emoción. «Sobreviviste, Robert», murmuró, «sobreviviste». Tomé una respiración profunda. Mi garganta estaba seca y mi corazón latía con fuerza, pero no por miedo, sino por el peso del conocimiento que ahora poseía. Había vuelto a la vida por un propósito claro, una misión que no podía ignorar. Había sobrevivido, sí, pero ya no era la misma persona que había abordado aquel avión. Todo en mí había cambiado, no solo físicamente. Cada movimiento me causaba dolor, sino también en mi mente y en mi alma. El mundo a mi alrededor podía parecer igual, pero mi percepción de él había cambiado por completo. El ambiente del hospital, el sonido insistente de los monitores, los rostros aliviados de mi familia, todo se sentía lejano, como un eco de una vida que había dejado atrás, una vida a la que ya no podía volver del todo. Al principio, intentar poner en palabras lo que había vivido era abrumador. ¿Cómo podía describir una experiencia tan inmensa, tan fuera de este mundo? ¿Cómo explicar lo que significaba estar frente a Jesús, envuelto en su amor, expuesto a la verdad más profunda de mi existencia? Cada vez que intentaba hablar, la magnitud de lo que había experimentado me hacía dudar. ¿Me creerían? Mi familia celebraba mi recuperación, agradecidos por lo que consideraban un milagro. Los médicos estaban desconcertados, incapaces de explicar no solo mi supervivencia, sino también la rapidez de mi recuperación.
Pero con el paso de los días y las semanas, su alivio inicial se convirtió en preocupación. Había cambiado. Las cosas que antes me impulsaban, mi carrera, mi estatus, mis planes a largo plazo, ahora parecían insignificantes. Mi mente estaba constantemente llena de la visión que se me había mostrado y del mensaje profundo que Jesús me había confiado. No podía volver a mi antigua vida. Tenía una misión que cumplir, así que comencé a compartir mi historia. Al principio, solo con aquellos más cercanos, mi familia, mis amigos más íntimos y las personas que me visitaban en el hospital. Les conté cada detalle. El accidente, mi experiencia fuera del cuerpo, el túnel de luz y mi encuentro con Jesús. Les describí cómo Él me había llamado por mi nombre, cómo me había mostrado tanto mi pasado como mis posibles futuros y cómo me había revelado la interconexión de todas las vidas. Les hablé de la elección que me dio, regresar con un propósito o dejar pasar esa oportunidad. Las reacciones fueron diversas y no exactamente lo que esperaba. Algunos escuchaban con genuino interés, sus expresiones se suavizaban mientras hablaba. Otros mostraban escepticismo, con miradas cautelosas que delataban su duda. Algunos simplemente asentían, con una actitud que sugería que pensaban que todo era producto de mi imaginación. Un amigo cercano me tomó aparte, eligiendo cuidadosamente sus palabras, quizá demasiado cuidadosamente. «Están empezando a pensar que no estás bien», admitió. «Tal vez deberías mantener un perfil bajo por un tiempo. Puedes aferrarte a tus creencias, pero no es necesario que las compartas con todos». Sus palabras me dolieron. Apreciaba su preocupación, pero suprimir lo que había experimentado sería como negar su autenticidad, como negar mi propia verdad. Pensé en las personas que vi en mis visiones, aquellas que habían encontrado esperanza y propósito gracias a encuentros como el mío. El juicio de los demás y el riesgo de ser etiquetado como inestable no eran nada en comparación con la importancia de compartir mi verdad. Seguí hablando, impulsado por cada conversación que generaba una conexión nueva. A pesar de la sensación de aislamiento y los susurros de duda de los escépticos, encontré consuelo en aquellos que respondían con curiosidad y apertura, aquellos que se atrevían a cuestionar sus propias creencias. Cada conversación positiva fortalecía mi convicción. A veces el escepticismo me desanimaba, pero me aferraba a un recordatorio esencial. La verdad no depende de la aceptación de la mayoría. Mi experiencia era tan real como cualquier cosa que hubiera vivido, y estaba decidido a cumplir la misión que se me había encomendado: compartir el profundo mensaje de amor y esperanza que Jesús me confió. Me mantuve firme, impulsado no solo por el impacto que mi experiencia había tenido en mí, sino también por el potencial de brindar consuelo y entendimiento a otros. Al profundizar en mi misión, comencé a comprender el poder transformador de compartir historias personales, historias capaces de cambiar vidas, tal como la mía había sido cambiada. Ninguna burla ni negación podría desacreditar una verdad tan profunda. Respiré hondo, tratando de mantenerme firme. Tal vez había anticipado cierta resistencia, pero escuchar esas dudas de alguien a quien apreciaba me dolió más de lo esperado. «Pueden creer lo que quieran», afirmé con seguridad, «pero yo sé lo que viví». Su expresión se endureció. «Solo me preocupa tu carrera, tu futuro», advirtió, insinuando los riesgos que estaba tomando. Pero no podía retroceder. Había estado en la presencia de Jesús. Había sentido su amor, visto su verdad. Ningún escepticismo ni rechazo podía cambiar lo que había visto y sentido. Sin embargo, lo que más me dolió fue la creciente distancia en mi propia casa. Mi padre, quien siempre había sido un pilar de estabilidad en mi vida, parecía cada vez más incómodo.
Nunca rechazó mi historia directamente, pero la duda en sus ojos era evidente cada vez que hablaba de Jesús. Era como si estuviera viendo a un desconocido. Durante una cena especialmente tensa, finalmente expresó sus inquietudes. «Robert», comenzó dejando su tenedor con calma deliberada, «siempre has sido un hombre racional, un hombre de disciplina, pero últimamente...» Hizo una pausa y suspiró profundamente. «Te comportas como una persona completamente diferente». Sostuve su mirada sin vacilar. «Soy una persona diferente», afirmé. Sus labios se apretaron mientras absorbía mis palabras. «Estás tirando todo por la borda por esto», declaró, con una mezcla de frustración y tristeza en su voz. Negué con firmeza. «No estoy perdiendo nada. Lo que he recibido ahora es mucho más valioso que cualquier cosa que haya tenido antes». No me respondió, solo me miró con una expresión desconocida, como si ya no me reconociera. Ese fue el final de nuestra verdadera comunicación. Me había preparado para la resistencia de extraños. Lo que nunca esperé fue que viniera de aquellos a quienes más amaba. Fue doloroso, pero a pesar de los rechazos, los desafíos, los murmullos y la creciente distancia, me aferré a aquel momento en que estuve frente a Jesús. Recordé el sonido de su voz llamando mi nombre, el amor abrumador que sentí en su presencia, las verdades que me reveló y el propósito que me confió. Entonces, en medio de la desesperación, surgió un leve destello de esperanza. Al recordarlo ahora, me doy cuenta de cuánto ha cambiado mi vida, no solo en mis acciones, sino en mi esencia. El hombre que fui antes del accidente, aquel que vivía de la rutina, que buscaba controlar todo y creía que el propósito era algo que uno mismo construía, dejó de existir. Ese encuentro con Jesús, sentir su amor, abrazar su verdad, estar en su presencia, me transformó de manera irreversible. Pero esta transformación no ha sido fácil. Desde que regresé, he enfrentado dudas, rechazos y pérdidas. Algunos amigos que consideraba cercanos se alejaron. Otros no me rechazaron directamente, pero la incredulidad en sus ojos hablaba por sí sola. Creían que mi experiencia cercana a la muerte me había confundido, que mi mente había distorsionado la realidad. Sin embargo, estas dificultades no tienen importancia, porque por cada persona que se alejó, hubo alguien más que mostró interés. Por cada intento de hacerme callar, hubo una voz que me pidió, «Cuéntame más». Y por cada escéptico, hubo alguien que encontró la verdad que había estado buscando toda su vida. Antes, creía que mi propósito más grande era mi trabajo como piloto, transportar a las personas de un lugar a otro, asegurando su seguridad en el aire. Pensaba que esa era mi mayor contribución, pero ahora comprendo que eso era solo la superficie. Mi verdadero llamado, el que siempre me había estado esperando, no era solo pilotar aviones, sino guiar a las personas hacia la verdad. Sé que no todos aceptarán esto, no todos están listos, y está bien, porque la verdad sigue siendo verdad, incluso cuando es ignorada. Si aún estás escuchando, tal vez es porque este mensaje es para ti. Tú existes por una razón. No es solo una frase reconfortante, es una realidad que he presenciado de primera mano. Cada vida, cada decisión, cada momento tiene un propósito. He visto cómo nuestras elecciones generan un impacto en otros, cómo un pequeño acto de bondad, una palabra de aliento, un gesto de compasión pueden transformar la vida de alguien. También he visto lo que sucede cuando ignoramos nuestro propósito, cuando permitimos que el miedo nos silencie, cuando dejamos que la duda nos haga creer que no somos importantes. He visto el vacío que deja vivir negando la verdad, y no quiero que nadie pase por eso.
Por eso estoy aquí para decirte, tu vida tiene significado. No estás aquí por casualidad. No eres solo otra persona más en el mundo, vagando sin dirección. Fuiste creado para algo mucho más grande. Tal vez siempre lo has sentido. Quizás llevas años buscando algo más. Respuestas que ninguna meta, logro, riqueza o reconocimiento ha podido llenar. Tal vez, en el fondo, siempre has sabido que hay algo más allá de lo que puedes ver. Si estás escuchando esto, aquí tienes la verdad. No necesitas seguir buscando. Jesús es real, su amor es verdadero, y Él está esperando por ti, así como esperó por mí. Este no es solo mi relato, es una invitación a abrir tu corazón a la realidad, a dejar de vivir con miedo y a abrazar el propósito para el que fuiste creado. Es un llamado a reconocer que tu existencia no es un accidente. Cada momento de tu vida te ha traído hasta este instante para escuchar este mensaje. Ahora tienes una decisión. Puedes descartarlo y convencerte de que es solo otra historia. O puedes preguntarte, ¿y si? ¿Y si todo lo que digo es cierto? ¿Y si Jesús realmente es quien dice ser? ¿Y si estás destinado para algo más grande? ¿Y si este es el momento que has estado esperando? Si estás viendo esto, tómatelo como un llamado a actuar. No ignores la inquietud que sientes dentro. No dejes que el miedo o el escepticismo te priven de lo que podría ser la verdad más profunda que jamás conocerás. Explora, pregunta, da un paso adelante, porque te aseguro que más allá de ese paso te espera un amor como nunca antes has experimentado. Acepta tu llamado y juntos hagamos la diferencia.